Hola. A ver, si pensamos en los colores en español, una podría creer que es solo aprenderse una lista de palabras, ¿verdad? Rojo, azul, verde. Y listo. Pero no, para nada. Es muchísimo más que eso. Es como descubrir una llave secreta para entender no solo la gramática, sino también la cultura y la forma en que el idioma cobra vida de verdad. Vale, pues vamos al lío. Este va a ser nuestro plan de viaje. Empezaremos con la paleta de colores básica, nos meteremos de lleno en una regla gramatical que es, bueno, fundamental. Después veremos que hay tres tipos de colores porque no todos se comportan igual. Viajaremos un poco para ver las diferencias regionales y terminaremos con la parte más divertida, cómo usamos los colores en expresiones del día a día. Venga, pues empezamos por el principio, como tiene que ser. Vamos a sentar las bases, a construir esa paleta de colores fundamental que necesitamos para manejarnos en cualquier conversación. Aquí los tenemos. Rojo, amarillo, azul, verde. Los de siempre, ¿no? Naranja, morado, negro, blanco, gris. Y aquí, ojo, marrón o café. ¿Rosa o rosado? Esto ya nos da una pista, ¿verdad? No es tan simple como una palabra para cada color. Esto nos dice que hay algo más. No es que sean sinónimos sin más. Detrás de estas dos opciones hay historias de geografía, de cómo ha evolucionado el idioma en diferentes sitios, e incluso de gramática, como veremos en un ratito. Es una pequeña ventana a toda la complejidad que vamos a explorar. Y antes de seguir, un pequeño truco de pronunciación que de verdad marca toda la diferencia. Es el tema de la B y la V. En español, en la práctica, no las distinguimos al hablar, suenan casi idénticas. Así que cuando vemos la palabra verde, no hay que hacerse ese sonido vibrante de la B inglesa, como verde. No, para nada. Es mucho más suave, casi como si fuera una B, verde. Es un detalle que puede parecer tonto, pero créeme, hace que todo suene mucho más natural, mucho más fluido. Bueno, ahora vamos a meternos con lo que yo llamo la regla de oro. Esto es probablemente el cambio de chip más grande que hay que hacer si vienes del inglés. Es la clave para que las descripciones en español suenen bien de verdad. Fijaos en esto, se ve súper claro. En inglés dices the white houses, adjetivo y luego nombre. En español le damos la vuelta. Las casas blancas. El color va después. Ese es el primer cambio. Pero el segundo es el más importante. Mirad cómo white se convierte en blancas. No es blanco. ¿Por qué? Porque casas es femenino y es plural. Así que el adjetivo tiene que como que disfrazarse para ir a juego. Es un baile. Las dos palabras tienen que ir en perfecta sintonía. Lo mismo con el coche rojo. Coche es masculino y singular, así que rojo se queda así. A esto se le llama concordancia. Y la analogía de la ecuación química me parece perfecta. Todo tiene que cuadrar. Si el sustantivo es las casas, que es femenino y plural, el adjetivo tiene que ser blancas, femenino y plural también. Si dices las casas blanco, para un nativo suena mal. Es como una uña arañando una pizarra, de verdad. No es una sugerencia, es que el idioma está construido así. Es la base de todo. Pero, claro, no podía ser todo tan fácil, ¿verdad? Una vez que pillas esta regla de oro, descubres que no todos los colores la obedecen de la misma manera. Hay colores que son muy obedientes, otros que van un poco por libre y otros que son directamente rebeldes. Vamos a ver estas tres pandillas de colores. Venga, vamos a poner un poco de orden en este caos. Lo mejor es dividir los colores en tres categorías. Una vez que entiendes estos tres grupos, todo encaja. Es como tener un mapa para no perderse. El primer grupo son los que yo llamo los camaleones. Son los que cambian para todo. Suelen acabar en O en su forma masculina singular. Piensa en rojo, amarillo, blanco, negro. Son los más trabajadores, porque tienen cuatro formas distintas para concordar con todo. Por ejemplo, con rojo tienes rojo para algo masculino singular, roja para femenino singular, rojos para masculino plural y rojas para femenino plural. Se adaptan a cualquier situación. La segunda categoría es más fácil, son los de género neutro. Estos son los que acaban en E, como verde, o en una consonante, como azul o gris. Son más vagos, por así decirlo. No se preocupan por el género, les da igual si dices el coche verde o la falda verde. La palabra verde no cambia. ¿Cuándo cambian? Solo para el plural. Ahí sí que trabajan un poquito y se conviertan en verdes o azules. Así que solo tienen dos formas, la singular y la plural. Y llegamos a la tercera categoría, mis favoritos, los rebeldes o los impostores. ¿Por qué? Porque en realidad no son adjetivos, son sustantivos que usamos como colores. Piensa en naranja, rosa, violeta. ¿Qué son? Una fruta, una flor. Entonces, cuando dices unos pantalones naranja, lo que tu cerebro está diciendo en el fondo es unos pantalones de color de naranja. Como naranja es el nombre de la fruta, tradicionalmente no cambia, no se pone en plural.
Es como si la palabra se negara a cambiar porque dice, oye, que yo soy un sustantivo. Es fascinante, ¿a que sí? Vale, aquí lo tenemos todo resumido en una tabla para que quede súper claro. La primera categoría, los que cambian para todo. La segunda, los que solo cambian para el plural. Y la tercera, los que vienen de sustantivos y que tradicionalmente no cambian. Pero, y este pero es muy importante, mirad esa S entre paréntesis. El idioma está vivo, está cambiando constantemente. Y lo que está pasando, sobre todo en muchas partes de Latinoamérica, es que la gente tiende a simplificar. Así que cada vez es más y más normal escuchar las flores naranjas o los vestidos rosas con la S del plural. ¿Está mal? Pues la RAE diría que lo tradicional es invariable, pero el uso manda. Así que ambas formas conviven. Muy bien, ya dominamos las reglas del juego. Ahora vamos a añadirle un poco de sabor, de matiz. Vamos a ver cómo podemos ser más precisos con los tonos y cómo un mismo color puede tener nombres diferentes dependiendo de en qué parte del mundo hispanohablante te encuentres. Esto es genial porque es súper fácil y lógico. Para hablar de tonos no necesitas aprenderte 1000 palabras nuevas. La fórmula es color base más claro o oscuro. Y ya está. ¿Quieres decir light blue? Azul claro. Dark green, verde oscuro. Pero ojo, claro y oscuro también son adjetivos, así que también tienen que concordar. Por ejemplo, dirías una falda azul clara porque falda es femenino. O unos zapatos verdes oscuros porque zapatos es masculino y plural. Siempre, siempre la regla de oro. Y aquí tenemos el gran debate, ¿marrón o café? Este es uno de los ejemplos más claros de cómo varía el español. Si estás en España, casi siempre oirás marrón, pero si cruzas el charco, en la mayor parte de Latinoamérica lo más común es café, por el color del grano de café, lógicamente. Usar la palabra correcta es una de esas pequeñas cosas que te hace sonar mucho más local. Y luego, para complicarlo un poco más, cuando hablamos del pelo, casi nadie dice ni marrón ni café. Ahí nos ponemos todos de acuerdo y usamos castaño, por el color de las castañas. Curioso, ¿eh? Y este patrón se repite. ¿Recordáis los colores rebeldes, los que venían de sustantivos como rosa y naranja? Pues en muchos sitios de Latinoamérica prefieren usar alternativas que sí siguen las reglas de concordancia. Por eso es muy común oír rosado en vez de rosa o anaranjado en vez de naranja. ¿Por qué? Porque rosado y anaranjado son adjetivos normales de la primera categoría y puedes decir faldas rosadas o vestidos anaranjados sin dudar. Es una forma de hacer el idioma más regular. Y con el morado, pues tenemos para elegir según el tono. Morado es el más común, violeta es más clarito, más hacia el lila. Y púrpura suena como más solemne, ¿no? El color de los reyes, de los cardenales. Y ahora la parte que más me gusta. Vamos a dejar de usar los colores solo para describir cosas y vamos a ver cómo los usamos para hablar de sentimientos, de situaciones. Vamos a meternos en el mundo de las expresiones idiomáticas. Aquí es donde el idioma realmente cobra vida. Empezamos con una muy gráfica, ponerse morado. Si vas a una boda y te comes absolutamente todo lo que te ponen delante, tus amigos dirán que te pusiste morado. Significa hincharse a comer, hasta más no poder. La imagen es esa, ¿no? De comer tanto que casi te falta el aire y te cambia el color de la cara. Es una expresión genial. Otra que viene directamente de la naturaleza, estar verde. ¿Qué le pasa a una fruta cuando está verde? Que todavía no está madura. Pues lo mismo pasa con las personas. Si empiezas en un trabajo nuevo y no tienes ni idea, estás verde. Significa que te falta experiencia, que eres novata, que todavía te queda mucho por aprender para estar en tu punto. ¿Estás seguro que suena familiar? Verlo todo de color de rosa. Es nuestra versión de ver el mundo a través de unas gafas de color de rosa. Se usa para hablar de alguien que es excesivamente optimista, que no ve los problemas o las partes negativas de una situación. Una persona que lo ve todo de color de rosa vive en un mundo idealizado. Y esta es muy española y muy coloquial. Comerse un marrón. Aquí marrón no es el color, es un sinónimo de problema gordo o embolado. Si en el trabajo tu jefe comete un error, pero te echa la culpa a ti y tienes que arreglarlo, pues te has comido un marrón. Significa cargar con un problema o una responsabilidad que no es tuya y que además es desagradable. Nadie quiere comerse un marrón, desde luego. Bueno, vamos a hacer un repaso rápido de todo lo que hemos visto. Lo más importante, los colores van después del nombre y tienen que concordar en género y número, la regla de oro. Segundo, que no todos los colores son iguales, están los que cambian siempre, los que solo cambian en plural y los rebeldes que vienen de sustantivos. Tercero, que no te extrañe oír café en vez de marrón o rosado en vez de rosa, depende de dónde estés. Y por último, que los colores son mucho más que adjetivos, son la clave para entender un montón de expresiones culturales. Al final, hemos visto que algo tan aparentemente simple como los colores es, en realidad,
una puerta de entrada a todo un universo de gramática, de historia y de cultura. Y esto nos deja pensando, ¿no? Si una palabra como rojo o verde puede esconder tanto, ¿cuántas otras palabras que usamos todos los días sin pensar esconden también las claves para entender una cultura de una forma mucho más profunda? Ahí lo dejo. You are doing great. Don't stop. Subscribe and watch the next video.